En el verano de 2001, Isabel, con solo 19 años, enfrentó la anulación de su propia existencia en una finca olvidada de Extremadura. Fue entregada por su propio padre como pago vivo de una deuda de honor, una condena sin sentencia ni fecha de fin. Durante 8 largos años, su vida fue un laberinto de amaneceres agotadores y noches solitarias, un ciclo de intentos por no desaparecer, de recaídas en la desesperanza y de pequeños avances que nadie notaba, como aprender a diferenciar el llanto del viento del lamento de los olivos. Se movía por la finca a la desamparada como un fantasma, una herramienta más en el inventario de un hombre que la consideraba suya. Su juventud se consumía entre el polvo de los caminos y el olor a tierra seca, mientras su familia, atada por la vergüenza, guardaba un silencio cómplice. Cada día era una prueba de resistencia silenciosa contra la humillación que se le imponía, un esfuerzo por recordar quién era antes de que le dijeran que no era nadie. Intentó aferrarse a pequeños rituales, a la memoria de una canción, al tacto de una piedra lisa en el bolsillo, cualquier cosa que la anclara a su identidad perdida, pero el peso de ser invisible amenazaba con aplastarla por completo. Hasta que un castigo, una tarea diseñada para quebrarla definitivamente, la llevó a un rincón olvidado de la propiedad, y un descubrimiento inesperado cambió todo. ¿Cómo alguien consigue resistir tanto tiempo cuando el mundo entero parece diseñado para empujarte hacia atrás, para convencerte de que tu vida no tiene valor? Antes de contarte cómo un gesto tan improbable como hacer brotar vida de la tierra muerta abrió la única puerta que aún le quedaba, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de elecciones que transformó esta vida, demostrando que la dignidad puede echar raíces en el lugar más hostil. El conflicto central no era el trabajo físico, aunque este era brutal y la dejaba sin aliento al final de cada jornada. El verdadero campo de batalla estaba en su interior. Don Anselmo, el dueño de la finca, un hombre viudo y carcomido por la amargura de su propia decadencia, se había propuesto despojarla de toda humanidad. No la llamaba por su nombre, para él ella era la chica, la deuda o simplemente un gesto con la mano. Cada orden era una afirmación de su poder, cada mirada un recordatorio de que ella no era una persona, sino un objeto, una posesión adquirida para saldar una cuenta. Su existencia se reducía a ser una sombra funcional, sin derecho a opinar, a sentir o a soñar. La amenaza más profunda, la que la mantenía despierta en las frías noches de la casa de servicio, era la posibilidad de empezar a creerlo. El miedo a que un día se mirara al espejo y ya no reconociera a la joven que fue, sino al inventario sin alma que don Anselmo veía en ella. Los registros de su memoria de aquella última tarde en casa son fragmentarios, pero intensamente sensoriales. Recuerda el silencio denso que llenaba la pequeña cocina, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Su padre, un hombre que antes era de risa fácil y manos fuertes, ahora era una figura encorvada que no se atrevía a levantar la vista del suelo de tierra. No hubo una gran despedida, ni palabras de consuelo, solo el gesto torpe de su madre, metiendo en su pequeña bolsa de tela un trozo de pan duro y un rosario desgastado, susurrando frases sobre la obediencia y el honor, que a Isabel le sonaban vacías. El momento clave, el que se repetiría en sus pesadillas durante años, fue cuando su padre la acompañó hasta el lindero de la finca. No la abrazó, simplemente le puso una mano en el hombro, una mano que temblaba y estaba helada a pesar del calor de agosto. «Es lo que hay que hacer», fue todo lo que dijo, con la voz rota por una vergüenza que la traspasó como una cuchillada. Ella no lloró, asintió, porque en su mundo la lealtad a la familia era una ley no escrita, más poderosa que la propia felicidad. Mientras caminaba sola por el sendero polvoriento hacia la casa principal de La Desamparada, no miró atrás. Sabía que si lo hacía, la imagen de sus padres, pequeños y derrotados en la distancia, terminarían por romper la coraza que apenas lograba mantener en pie. La rutina en La Desamparada se diseñó para aniquilar el espíritu a través del agotamiento físico. Sus días comenzaban antes de que el sol asomara por las colinas extremeñas, con el frío calándole los huesos en la húmeda casa de servicio. Su primera tarea era sacar agua del pozo, un esfuerzo que le dejaba los brazos temblando. Después, atender a las pocas gallinas y a la mula vieja, los únicos animales que quedaban en la propiedad.
El resto de la mañana lo pasaba en la casona de don Anselmo, un lugar grande y oscuro que olía a cerrado y a tristeza. Limpiaba suelos de piedra, desempolvaba muebles cubiertos por sábanas blancas y preparaba comidas sencillas que el patrón apenas probaba. Por las tardes, el trabajo se trasladaba al campo. Bajo un sol implacable, se ocupaba de las pocas hileras de olivos que aún daban fruto, arrancando malas hierbas con las manos desnudas hasta que se le abrían heridas en los nudillos. Mateo, el viejo capataz, era la única otra alma en aquel lugar, un hombre de pocas palabras y mirada compasiva. Nunca se atrevió a desafiar a don Anselmo, pero sus pequeños gestos de humanidad eran el único salvavidas de Isabel. A veces encontraba una pieza de fruta escondida junto a las herramientas o un trozo de queso envuelto en un paño. Nunca hablaban de ello. Era un pacto silencioso, un reconocimiento de su sufrimiento que, aunque no cambiaba su realidad, les recordaba que alguien todavía la veía como una persona. Su aislamiento no se limitaba a los muros de la finca. Una vez al mes, don Anselmo la enviaba al pueblo a por provisiones, un recorrido que se convertía en una procesión de humillación pública. Caminaba con la cabeza gacha, sintiendo las miradas de los vecinos clavadas en su espalda. Las mujeres mayores dejaban de hablar cuando pasaba, siguiéndola con una mezcla de lástima y reprobación. Los hombres desviaban la mirada, incómodos. Algunos, los que conocían la historia de la deuda de su padre, murmuraban entre ellos, sentenciando que una deuda de honor es sagrada. Nadie intervenía, nadie le ofrecía una palabra amable. En la tienda de ultramarinos, el dueño la atendía con una frialdad cortante, como si su presencia contaminara el local. Era un recordatorio brutal de que su condena no era solo impuesta por un hombre, sino consentida por toda una comunidad. La indiferencia de los demás era un muro tan infranqueable como la tapia de piedra de la desamparada. Esta soledad social era en cierto modo más dolorosa que los desprecios de don Anselmo. Él era su carcelero, pero el pueblo entero era su celda. Esta experiencia le enseñó una dura lección. El miedo y la costumbre son capaces de justificar cualquier injusticia. Entendió que si quería sobrevivir, no podía esperar ayuda de nadie. Estaba completamente sola, una paria en su propia tierra, y cualquier lucha que emprendiera tendría que ser en silencio y sin testigos. El vínculo con su familia, que había sido la razón de su sacrificio, se convirtió en otra fuente de dolor. Las visitas eran escasas y cargadas de una tensión insoportable. Su padre aparecía cada varios meses en el límite de la propiedad. Nunca se atrevía a acercarse a la casa principal. Le traía alguna cosa sin importancia, un poco de miel o unos higos, pero el verdadero propósito de su visita parecía ser torturarse a sí mismo. Apenas podía mirarla a los ojos. Sus conversaciones eran torpes, llenas de silencios y frases a medio terminar sobre el tiempo o la cosecha. Isabel veía en su rostro el peso de la culpa, una culpa que no aliviaba su sufrimiento, sino que lo hacía más pesado. Sentía que tenía que consolarlo a él, asegurarle que estaba bien, una mentira que se le atragantaba en la garganta. Su madre, por otro lado, se comunicaba a través de cartas, hojas de papel amarillentos llenas de una caligrafía temblorosa, en las que le contaba las trivialidades del pueblo, le daba consejos sobre cómo ser una buena sirvienta y le recordaba que rezaba por ella todas las noches. Esas cartas la herían profundamente. No había en ellas una sola pregunta sobre sus sentimientos, sobre su soledad, sobre el miedo. Eran el reflejo de una negación, un intento desesperado de su madre por normalizar lo intolerable. Cada carta era una prueba de que su familia había seguido adelante, dejándola atrás en su prisión. Habían saldado su deuda y ahora preferían no pensar en el precio. Con el paso del primer año, la conmoción inicial se transformó en una resignación pesada y gris, una capa de polvo que se asentaba sobre su espíritu y lo opacaba todo. La ingenua esperanza de que su padre encontrara una solución, de que la deuda se saldara de alguna manera milagrosa, se desvaneció con el cambio de las estaciones. El tiempo dejó de medirse en días o semanas. Para Isabel, el calendario se convirtió en una sucesión de tareas repetitivas y agotadoras.
Medía el paso de las horas por el dolor en la parte baja de su espalda, por el ardor de las ampollas en sus manos que se abrían y cerraban sin llegar a cicatrizar del todo, y por la profundidad del silencio que la envolvía al caer la noche. La injusticia ya no era un evento único, el de su entrega, sino una condición constante, reforzada cada amanecer. Se dio cuenta de que su condena no tenía un final previsible, no era una sentencia de años, meses o días, era una condena de hasta que la deuda quede saldada, una frase ambigua y terrible que don Anselmo parecía disfrutar manteniendo en el aire, como una soga permanentemente suspendida sobre su cabeza. Esta incertidumbre era una forma de tortura más sutil y efectiva que cualquier castigo físico. La ausencia de un horizonte, de una luz al final del túnel, comenzó a erosionar su resistencia interior, vaciándola lentamente de cualquier anhelo que no fuera simplemente sobrevivir al día siguiente. Su vida había colapsado en un presente perpetuo de servidumbre. La estrategia de don Anselmo para quebrar su voluntad era metódica y cruelmente pasiva. Rara vez le levantaba la voz. Su arma era el desprecio silencioso, la anulación sistemática de su existencia como ser humano. Se negaba a llamarla por su nombre, refiriéndose a ella con un chasquido de dedos o un vago tú. Cuando le daba órdenes, lo hacía sin mirarla a los ojos, como si se dirigiera a una herramienta o a un animal. A veces, después de que Isabel pasara horas limpiando una estancia, él entraba, pasaba el dedo por un mueble y, sin decir una palabra, la miraba con una mueca de insatisfacción antes de marcharse, obligándola a empezar de nuevo. La comida que le dejaba era siempre la misma: un trozo de pan duro, un poco de caldo aguado y, si había suerte, alguna patata cocida. No era una cuestión de escasez, sino de principio. Era una forma de recordarle su lugar, de mantenerla débil y dependiente. El dolor más profundo no provenía del hambre o del cansancio, sino de la constante reafirmación de su insignificancia. Cada gesto, cada silencio, cada mirada de soslayo estaba diseñada para que ella internalizara la idea de que no valía nada, de que su vida no le pertenecía y de que su único propósito era servir hasta consumirse. Era una guerra psicológica diaria en la que ella sentía que perdía terreno poco a poco, luchando por no creer las mentiras que él le imponía sin necesidad de pronunciarlas. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, el instinto de supervivencia del espíritu humano busca una grieta por la que respirar. Isabel, despojada de toda libertad exterior, comenzó a librar una batalla secreta en el único territorio que don Anselmo no podía controlar, su mente. Desarrolló pequeños actos de rebelión silenciosa que se convirtieron en su ancla a la cordura. Mientras arrancaba malas hierbas bajo el sol abrasador, recitaba en su cabeza los nombres de todos los compañeros de su antigua escuela. Un ejercicio para no olvidar que una vez tuvo una comunidad, una vida social. Le puso nombres a las gallinas y a la vieja mula, susurrándoselos cuando nadie podía oírla, creando un vínculo afectivo en un entorno diseñado para la soledad. A veces, al barrer los enormes suelos de piedra de la casona, dibujaba con la escoba patrones efímeros que solo ella veía, una forma de imponer su propio orden, su propia belleza, sobre el caos y la decadencia que la rodeaban. Estos actos no cambiaban su realidad material, pero eran vitales. Eran la afirmación diaria de que aunque su cuerpo estuviera prisionero, su identidad no estaba en venta. Eran su forma de decirle al universo y a sí misma que seguía siendo Isabel. Esta resistencia interna, invisible para todos, fue lo que evitó que se desmoronara por completo. Era una frágil armadura construida con recuerdos, imaginación y la terca negativa a convertirse en el objeto que su carcelero quería que fuera. El deterioro físico de la desamparada parecía avanzar en paralelo a su propio desgaste interior. La finca era un organismo moribundo y ella se sentía como una de sus células, decayendo con él. Las paredes de la casa de servicio, donde dormía en un jergón áspero, estaban cubiertas de humedades que dibujaban mapas de tristeza en el yeso desconchado.
En invierno, el frío se filtraba por las rendijas de la ventana mal ajustada, un frío húmedo que se le metía en los huesos y no la abandonaba ni bajo las mantas raídas. Las herramientas que usaba en el campo estaban viejas y oxidadas. El mango del azadón estaba astillado y le dejaba heridas en las manos, y la hoz, sin afilar, le exigía un esfuerzo doble para cortar la maleza. Todo a su alrededor hablaba de abandono y negligencia. Y ella, con su ropa cada vez más gastada, su pelo perdiendo el brillo y su piel curtida y agrietada por el sol y el trabajo, se veía a sí misma como una parte más de ese paisaje de ruina. La injusticia se manifestaba también en esa simbiosis forzada con la decadencia. No solo la habían condenado a trabajar en un lugar olvidado, sino que la estaban obligando a mimetizarse con él, a desaparecer entre sus grietas y su polvo. Se sentía como uno de los olivos muertos que salpicaban el campo con las ramas cercas extendidas hacia el cielo como un ruego silencioso, todavía en pie, pero sin vida por dentro. Las estaciones, que en su vida anterior marcaban el ritmo de las fiestas y las cosechas, se convirtieron en verdugos cíclicos, cada uno con su propia forma de tortura. El verano extremeño era un infierno de cielos blancos y aire inmóvil que quemaba los pulmones. Trabajar en el campo desde el mediodía hasta el atardecer era un ejercicio de resistencia brutal. El sol golpeaba sin piedad, el sudor le cegaba los ojos y la tierra polvorienta se le pegaba a la piel, creando una segunda capa sucia y pegajosa. El otoño traía consigo las primeras lluvias que convertían los caminos en un barrizal y traían una melancolía que se sumaba a la suya propia. Ver caer las hojas de los pocos árboles sanos le recordaba su propia pérdida, su propia juventud deshojándose en aquel lugar. Pero el invierno era quizás el peor de todos. El frío en la desamparada no era seco y limpio, sino húmedo y penetrante. Se le calaba en el cuerpo y en el alma, haciendo que cada tarea fuera un suplicio. Sus dedos se entumecían hasta el punto de no sentir las herramientas, y por las noches el frío de la pequeña habitación de servicio le impedía conciliar un sueño reparador. Y luego llegaba la primavera, que en lugar de traer esperanza, se sentía como una burla. El campo florecía, los pájaros cantaban y la vida regresaba a cada rincón, recordándole con crueldad que todo a su alrededor podía renacer, excepto ella. Con el paso del tercer y cuarto año, comenzó a experimentar una de las consecuencias más aterradoras de su aislamiento: el desvanecimiento de su pasado. Los recuerdos de su vida anterior, que al principio habían sido su refugio y su fuente de fuerza, empezaron a perder nitidez como fotografías expuestas demasiado tiempo al sol. Intentaba con todas sus fuerzas recordar el rostro de su mejor amiga, pero los detalles se volvían borrosos. Trataba de evocar el sonido exacto de la risa de su hermano pequeño, pero se le escapaba entre los dedos como arena fina. La melodía de las canciones que cantaban en las fiestas del pueblo se volvía confusa, mezclándose con el silbido del viento entre los olivos. Este proceso era una forma de aniquilación más profunda que cualquier humillación física. Era la prueba de que don Anselmo estaba ganando la batalla. Estaba consiguiendo borrar a la Isabel que fue para dejar en su lugar únicamente a la chica, a la deuda. El miedo que esto le provocaba era un pánico frío y visceral. Luchaba contra ello, aferrándose a los pocos recuerdos nítidos que le quedaban. El olor del pan recién hecho por su madre, la sensación del agua fría del río en los pies durante el verano, el abrazo torpe pero sincero de su padre después de un día de trabajo en el campo. Pero cada vez le costaba más esfuerzo traerlos a la superficie, y temía que llegara un día en que, al intentarlo, solo encontrara un vacío. Un martes de noviembre, mientras fregaba los platos de la cena de don Anselmo, la loza resbaladiza por el agua fría y la falta de jabón se le escapó de las manos. Un plato viejo y desconchado, uno de los pocos que quedaban de una vajilla barata, cayó al suelo de piedra y se hizo añicos. El sonido pareció resonar en el silencio de la cocina como un disparo. Isabel se quedó paralizada, con el corazón martillándole en el pecho. Don Anselmo apareció en el umbral, atraído por el ruido. No gritó, no la insultó. Hizo algo mucho peor.
La miró con una calma gélida, observó los trozos de cerámica en el suelo y luego, con una voz desprovista de toda emoción, dijo: «Recógelo, con las manos». Después de que ella obedeciera, sintiendo el filo de los trozos en sus dedos, él añadió: «Durante una semana, tu plato será el suelo». Y así fue. Durante los siguientes 7 días, su escasa ración de comida fue depositada directamente en el suelo de piedra de la cocina y ella tuvo que agacharse como un animal para comer. No fue el hambre lo que la destrozó, sino la humillación absoluta y calculada. Aquel acto no era un castigo por un plato roto, era una lección diseñada para grabarle a fuego en el alma su condición, para recordarle que, a ojos de su amo, ella no merecía ni la dignidad de un recipiente. Fue su punto más bajo, un descenso a una oscuridad en la que sintió, por primera vez, que la lucha por mantener su humanidad estaba perdida. Fue precisamente después de aquella semana de humillación, cuando el sabor a polvo y derrota aún persistía en su boca, que don Anselmo ideó un nuevo castigo. No fue una orden gritada con rabia, sino una sentencia dictada con una frialdad calculada, diseñada para hacer el golpe de gracia a su espíritu ya maltrecho. «Hay un rincón detrás de la vieja capilla», le dijo sin mirarla, «un jardín amurallado que lleva muerto 50 años. Quiero que lo limpies, que no quede ni una mala hierba ni una piedra fuera de su sitio». Para cualquiera que conociera la finca, la orden era absurda. Aquel lugar no era un jardín, sino un cementerio de recuerdos, el esqueleto de piedra de lo que una vez fue el orgullo de la esposa de don Anselmo. Estaba completamente devorado por zarzas, hiedra y la maleza más resistente, un laberinto de espinas y escombros que nadie se había atrevido a tocar en décadas. La tarea era monumental, inútil y solitaria. Era un castigo diseñado no solo para agotar su cuerpo, sino para confrontarla con una metáfora perfecta de su propia vida. Un espacio abandonado, condenado a la ruina, donde cualquier esfuerzo por imponer orden o belleza estaba destinado al fracaso. Don Anselmo la estaba enviando a luchar contra la decadencia misma, esperando que al final ella aceptara que formaba parte de ella y se rindiera. Isabel aceptó la tarea con la misma sumisión silenciosa de siempre. Los primeros días fueron un infierno físico. Las espinas de las zarzas le rasgaban la piel de los brazos y las piernas, dejando surcos sangrantes que se infectaban con la tierra. Las manos ya callosas se le llenaron de nuevas ampollas al arrancar raíces gruesas y retorcidas que se aferraban a la tierra con la tenacidad de los moribundos. El trabajo era monótono y desmoralizador, un ciclo interminable de cortar, arrancar y acarrear escombros bajo el sol. No había un plan, solo la orden de despejar. Y en esa labor mecánica su mente se vació, entrando en un estado de trance agotador. Fue al 4.º día, mientras luchaba contra un moro de hiedra que había cubierto por completo una de las paredes de piedra, cuando algo cambió. Al tirar con todas sus fuerzas de una maraña de tallos, una sección entera se desprendió, revelando lo que ocultaba. No era solo piedra. En una hornacina, cubierta de musgo, había una pequeña fuente de cantería, y de la boca de un querubín de piedra, con una lentitud casi imperceptible, caía una gota de agua. Y luego otra, un hilo de vida minúsculo y constante que había sobrevivido al abandono. Y a sus pies, enroscado en la base de la fuente, un rosal silvestre, nudoso y casi esquelético, pero con un par de brotes verdes y desafiantes. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de la gota de agua al chocar contra la pila de piedra fue el único ruido en el silencio opresivo de la desamparada. Para Isabel fue como escuchar el primer latido de un corazón después de un largo silencio. Se arrodilló, sin importar las piedras afiladas, y acercó la mano al agua. Estaba fría, limpia. Tocó uno de los brotes del rosal, una pequeña hoja de un verde intenso, casi insultante en medio de tanta decadencia. No sintió una explosión de alegría, sino algo mucho más profundo y sereno, un reconocimiento. Vio en aquel rincón un reflejo exacto de su propia existencia.
abandonada, castigada, dada por muerta, pero en cuyo interior todavía pulsaba una obstinada e inexplicable voluntad de vivir. Aquel rosal no era hermoso, era feo, retorcido y lleno de espinas, pero estaba vivo, había resistido, había encontrado una fuente de sustento en la oscuridad y se había negado a desaparecer. Por primera vez en años, Isabel sintió que no estaba sola en su lucha. Tenía un aliado, un compañero de resistencia silenciosa. La tarea impuesta por don Anselmo dejó de ser un castigo en su mente. En un giro que él jamás podría haber previsto, se convirtió en una misión. Ya no se trataba de limpiar para obedecer, se trataba de cuidar para sanar. A partir de ese día, la dinámica de su vida cambió por completo, aunque nadie más pudiera notarlo. El jardín se convirtió en su santuario secreto, el único lugar en el mundo donde sentía que tenía un propósito que iba más allá de la simple servidumbre. Oficialmente, seguía cumpliendo el castigo de limpiar el terreno, pero sus acciones ahora tenían una intención radicalmente distinta. Cada mañana, antes de que el sol se levantara y tuviera que empezar sus tareas en la casona, se escapaba unos minutos al jardín. Con un cuidado casi reverencial, canalizó el goteo de la fuente usando una teja rota para dirigir el agua directamente a las raíces del rosal. Con sus propias manos, desmenuzó la tierra compactada a su alrededor, aireándola, liberándola de las piedras que la asfixiaban. Empezó a observar el ciclo de la luz, notando qué rincones recibían el sol de la mañana y cuáles permanecían en sombra, aprendiendo el lenguaje de aquel pequeño ecosistema. Mateo, el viejo capataz, la observaba desde la distancia. Un día, sin decir una palabra, dejó junto a sus herramientas una pequeña pala de mano y un par de guantes de cuero viejos pero funcionales. Fue su forma de darle su bendición, de reconocer que lo que ella estaba haciendo allí era importante. Ese gesto anónimo fue como un permiso, una validación que reforzó su determinación. El jardín se convirtió en el centro de su resistencia psicológica. Cada pequeña victoria en aquel espacio se traducía en una dosis de fortaleza para soportar el resto del día. Ver cómo el rosal, bien regado, comenzaba a producir más brotes y hojas nuevas le daba una satisfacción que ninguna de sus tareas en la casa podía igualar. Empezó a experimentar, recogía semillas de las plantas silvestres que crecían en los bordes de los caminos y las plantaba en las zonas soleadas del jardín. No todas prosperaban, pero algunas sí. Una pequeña mata de tomillo, una hilera de margaritas silvestres. Eran conquistas minúsculas, casi invisibles para un ojo ajeno, pero para ella eran la prueba tangible de que podía crear vida donde solo había muerte. Este proceso creativo se convirtió en un ejercicio de recuperación de su propia identidad. En el jardín, ella no era la chica, ni la deuda, era la jardinera, la cuidadora, la que tomaba decisiones. Decidía dónde plantar, qué arrancar, cómo guiar una rama. Era un poder diminuto, pero era suyo. Don Anselmo, al verla trabajar con tanto ahínco, creía erróneamente que su castigo estaba surtiendo efecto, que la había doblegado con una tarea interminable. No podía estar más equivocado, no la estaba destruyendo, le había dado, sin saberlo, la única herramienta que necesitaba para reconstruirse. La tensión, sin embargo, crecía en paralelo a su esperanza. El jardín era su secreto, y el miedo a que don Anselmo lo descubriera era una sombra constante que amenazaba con devorar su pequeño oasis. Cada vez que él se acercaba a esa zona de la finca, el corazón de Isabel se detenía. Se había vuelto experta en disimular su trabajo, mantenía las zonas más visibles en un estado de limpieza funcional, apilando las piedras y la maleza de forma ordenada como se esperaría de alguien que cumple una orden. Pero el corazón del jardín, el área alrededor de la fuente y el rosal, era donde su verdadera labor florecía, oculta tras un muro de zarzas que había decidido dejar como pantalla protectora. Vivía una doble vida. De cara al exterior, era la sirviente obediente que cumplía un castigo sin fin. En secreto, era la arquitecta de un pequeño milagro. Esta dualidad la obligaba a estar perpetuamente alerta, a medir cada paso, a borrar sus huellas. La posibilidad de que su amo, en uno de sus paseos de mal humor, decidiera inspeccionar su trabajo y descubriera no la desolación que él esperaba, sino un incipiente brote de belleza, la aterraba. Sabía que él no lo vería como un logro, sino un acto de desafío,
una afrenta a su autoridad y que lo destruiría todo solo por el placer de verla sufrir. Con el paso de los meses, que se convirtieron en 1 año y luego en 2, el jardín secreto de Isabel comenzó a adquirir una personalidad propia. El rosal silvestre, que había sido el catalizador de todo, se transformó. Ya no era un arbusto raquítico, sino una planta vigorosa que en primavera se cubría de pequeñas rosas de un color rosa pálido, cuyo perfume se mezclaba con el del tomillo y la lavanda que ella había logrado aclimatar. Había creado pequeños senderos con las piedras planas que recuperaba de los escombros, y en un rincón soleado había conseguido que crecieran un par de tomateras a partir de unas semillas que rescató de la cocina. El lugar había dejado de ser un cementerio para convertirse en un útero, un espacio de gestación lenta y silenciosa. Era un testimonio de su paciencia y de su profundo entendimiento de la tierra, un conocimiento que no había aprendido en ningún libro, sino a través de la observación y el instinto. Mateo, en sus rondas, a veces se detenía en el linde y miraba por encima del muro de zarzas. Nunca decía nada, pero en su rostro se dibujaba una mezcla de asombro y respeto. Él, que había visto la finca en su esplendor y en su decadencia, era el único testigo del renacimiento que estaba ocurriendo en su rincón más olvidado. Un renacimiento que era en realidad el reflejo exacto del espíritu indomable de aquella joven. El éxito con el rosal, aquella primera y obstinada afirmación de vida, fue la chispa que encendió en Isabel una nueva forma de pensar. Ya no se trataba solo de resistir, de aguantar pasivamente los embates de su condena, sino de construir activamente un contrapeso a la desolación que la rodeaba. Su mente, antes ocupada en la repetición de recuerdos para no olvidarlos, se volcó en un nuevo desafío. ¿Qué más podía crecer allí? La idea nació de la necesidad más básica. Si podía cuidar de una flor, ¿podría cultivar algo que la alimentara, algo que fuera exclusivamente suyo? Comenzó una operación de sabotaje minúsculo y silencioso en la cocina de don Anselmo. Cada vez que preparaba verduras, rescataba las semillas con la pericia de un ladrón de joyas, las de los pimientos, las de los tomates, incluso los huesos de las aceitunas que el patrón desechaba. Las lavaba a escondidas y las dejaba secar en el alféizar de la pequeña ventana de su cuarto, ocultas tras un trozo de tela. Su primer intento fue un fracaso casi absoluto. Plantó las semillas sin orden ni concierto, con más esperanza que conocimiento, y la mayoría no germinaron o fueron devoradas por los insectos. Pero una pequeña planta de pimiento, terca y frágil, logró abrirse paso. Cuidó de ella como si fuera el tesoro más preciado del mundo, protegiéndola del viento con un pequeño muro de piedras y asegurándose de que recibiera su ración diaria de agua de la fuente. Ver cómo de aquella planta brotaba un diminuto pimiento verde fue una victoria que resonó en su interior con la fuerza de una revelación. Era la prueba tangible de que podía crear sustento a partir de la nada, que podía transformar los despojos de su opresor en fuente de vida para sí misma. Este primer éxito la empujó a ser más metódica, a convertir su jardín secreto en un laboratorio de supervivencia. Comprendió que la intuición no era suficiente, necesitaba conocimiento, y su único maestro era la propia tierra y el único libro la observación constante. Empezó a estudiar el suelo de su pequeño dominio, se arrodillaba y deshacía los terrores con los dedos, sintiendo su textura, notando si estaba demasiado arcilloso o si retenía la humedad después de una noche de rocío. Se dio cuenta de que la tierra cercana al muro de la capilla, donde la sombra persistía más tiempo, era más rica y oscura, mientras que la de las zonas más expuestas al sol era arenosa y pobre. Comenzó a crear su propio compost en un rincón oculto, mezclando las hojas secas que barría con los restos de verduras de la cocina y la maleza que arrancaba, un proceso lento que transformaba la podridumbre en fertilidad. Mateo, el capataz, se convirtió en su cómplice tácito en esta empresa. Sin cruzar una sola palabra sobre el jardín, comenzó a dejar olvidados cerca de sus herramientas pequeños sacos de arpillera con ceniza de la chimenea o cal, elementos que él sabía que eran necesarios para corregir la acidez del suelo. Isabel entendía los mensajes. Aprendió a leer las hojas de sus plantas como un médico lee los síntomas de un paciente. Una hoja amarillenta podía significar falta de hierro, un crecimiento lento podía ser señal de un suelo pobre.
Cada pequeño ajuste, cada experimento, era una lección grabada a fuego en su mente, un conocimiento práctico y poderoso que le empoderaba día a día. Su siguiente obsesión fue el agua. El goteo constante de la fuente era el corazón del jardín, pero era un pulso débil, insuficiente para sus crecientes ambiciones. Necesitaba más. La idea de reparar la fuente o la tubería que la alimentaba era impensable. Cualquier alteración visible alertaría a don Anselmo. Así que su ingenio se agudizó, buscando formas de capturar cada gota de humedad que la naturaleza le ofrecía. Pasaba horas observando los patrones del rocío matutino, notando cómo se acumulaba en las hojas de ciertas plantas más que en otras. Colocaba tejas rotas y trozos de losa en ángulos estratégicos para canalizar el agua de la lluvia hacia las raíces de sus cultivos más sedientos. Descubrió que una sección del tejado de la capilla en ruinas, a pesar de su estado, todavía recogía una cantidad considerable de agua durante los chaparrones, y dispuso una vieja tinaja de barro que encontró medio enterrada entre los escombros justo debajo de la gotera principal. Aquella tinaja se convirtió en su reserva estratégica, su seguro de vida contra la sequía extremeña. Esta gestión del agua se convirtió en una metáfora de su propia gestión emocional. Aprendió a conservar sus energías, a no malgastarlas en odios inútiles hacia su carcelero y a canalizarlas hacia aquello que la hacía crecer. Cada gota de agua ahorrada era un acto de previsión, una inversión en el futuro. Estaba construyendo, en secreto, un sistema autosuficiente, un microcosmos donde las reglas de la escasez y la dependencia que gobernaban su vida en el exterior simplemente no se aplicaban. La tensión alcanzó su punto álgido una tarde de principios de verano. El jardín estaba en su momento de máximo esplendor secreto, con las tomateras cargadas de frutos verdes y el aire impregnado del aroma de la lavanda. Isabel estaba de rodillas, quitando con cuidado unas orugas de una hoja de col, completamente absorta en su tarea, cuando escuchó el sonido inconfundible de los pasos de don Anselmo al otro lado del muro de zarzas. Se quedó helada, con el corazón martillándole en la garganta. El miedo fue tan intenso que le robó el aliento. Se arrastró detrás del rosal, que ahora era un arbusto denso y protector, y se hizo un ovillo, intentando volverse invisible. Escuchó su tos seca, sus murmullos quejándose del calor y de la inutilidad de la tarea que le había encomendado. Tantos años y todavía no ha terminado de limpiar esta porquería, masculló para sí mismo. Isabel contuvo la respiración, segura de que en cualquier momento él apartaría las ramas y descubriría su paraíso prohibido. Podía imaginar su reacción, la ira fría, el desprecio en su mirada al ver que ella había creado belleza donde él solo pretendía imponer desolación, y la destrucción metódica de todo su trabajo. Pero el momento nunca llegó. Don Anselmo, perezoso y hastiado, se limitó a escupir al suelo y se dio la vuelta, regresando a la sombra de la casona. El alivio que sintió Isabel fue tan abrumador que le temblaron las piernas. Pero aquel susto no la amedrentó, al contrario, solidificó su determinación. Comprendió que su jardín no era solo un refugio, sino una fortaleza, y estaba dispuesta a defenderlo con una astucia y una paciencia que su captor era incapaz de imaginar. El susto la hizo más audaz, pero también más inteligente. Comprendió que la mejor defensa era la integración, hacer que su jardín pareciera una parte natural y olvidada del paisaje. Fue entonces cuando comenzó su proyecto más ambicioso, la propagación. Con una navaja afilada que Mateo dejó olvidada junto a un tocón, aprendió a tomar esquejes del rosal original. Era un proceso que requería una paciencia infinita y una delicadeza que contrastaba con la dureza del resto de sus labores. Seleccionaba las ramas sanas, hacía cortes precisos en diagonal, retiraba las hojas inferiores y las plantaba en la tierra más húmeda y sombreada. Durante semanas las vigilaba con una ansiedad casi maternal, esperando ver el más mínimo signo de vida. El día que descubrió que el primer esqueje había echado raíces y mostraba un pequeño brote verde, sintió un orgullo que nunca antes había experimentado.
No solo había salvado una vida, había aprendido a crearla, a multiplicarla. Empezó a hacer lo mismo con la lavanda, el romero y otras plantas resistentes. Su objetivo era crear un tapiz de vegetación que, aunque cuidado, pareciera salvaje y antiguo, un jardín que contara una historia de resistencia en lugar de una de cultivo reciente. Esta habilidad para generar abundancia a partir de una única fuente se convirtió en el pilar de su nueva identidad. Ya no era una simple superviviente, era una cultivadora, una creadora, una mujer que había descubierto el secreto de hacer florecer la vida en las condiciones más adversas, un poder que nadie, ni siquiera don Anselmo, podía arrebatarle. Con la abundancia llegó un nuevo dilema y una nueva forma de rebelión. El jardín comenzó a producir más de lo que ella podía consumir discretamente: pequeños tomates de un rojo intenso, pimientos dulces, calabacines y, sobre todo, hierbas aromáticas cuyo perfume era un desafío a la atmósfera rancia de la desamparada. El sabor de aquel primer tomate, comido a escondidas detrás del muro de la capilla, fue una experiencia transformadora. No era solo comida, era el sabor de la independencia, de la autosuficiencia. Era un fruto que no le debía a don Anselmo, que no formaba parte de su ración de subsistencia. Era suyo, desde la semilla hasta la cosecha. Este pequeño excedente le permitió dar un paso más en su relación con Mateo. Dejó de ser solo la receptora de su ayuda silenciosa para convertirse en una colaboradora. Empezó a dejarle pequeños manojos de hierbas aromáticas o un par de pimientos en los lugares donde él solía dejarle cosas, junto a la noria, en el cobertizo de las herramientas. Nunca hablaban de ello. Era una transacción muda, un trueque que cimentaba su alianza. Un día encontró junto a un manojo de romero un trozo de queso curado y un chorizo, un lujo que no había probado en años. Este intercambio silencioso creó una microeconomía de dignidad en medio de la tiranía, un sistema basado en el respeto mutuo y el cuidado compartido. Demostraba que incluso en el entorno más opresivo, los seres humanos podían encontrar formas de crear comunidad y apoyarse, subvirtiendo el poder no con la confrontación directa, sino con la generosidad clandestina. Al cabo de 8 años, el jardín amurallado había dejado de ser un secreto para convertirse en un ecosistema. Isabel ya no era una jardinera aficionada. Era una maestra de su pequeño mundo, una experta forjada en la práctica diaria y la observación minuciosa. Había aprendido a leer los ciclos de la luna para saber cuándo era el mejor momento para sembrar o podar. Entendía las complejas relaciones entre las plantas, colocando matas de albahaca junto a los tomates para repeler las plagas y plantando caléndulas para atraer a los insectos polinizadores. Su compostera, alimentada con los restos de la cocina y el estiércol de las gallinas, producía una tierra negra y rica que era la envidia de cualquier agricultor. El jardín se había convertido en un organismo vivo y equilibrado que reflejaba su propia transformación interior. Cada planta, cada sendero de piedra, cada rincón florecido era un testimonio de su paciencia, su ingenio y su inquebrantable voluntad de vivir. Ya no necesitaba recitar nombres de antiguos compañeros para recordar quién era. Su identidad estaba escrita en el lenguaje de la tierra, en el crecimiento vigoroso del rosal, en la dulzura de sus frutos. Aunque su cuerpo seguía confinado a los límites de la desamparada y su estatus oficial seguía siendo el de una sirvienta, su espíritu había trascendido esos muros. Había cultivado una autonomía tan profunda y arraigada que ya nada podría destruirla. Estaba lista para el siguiente capítulo, sin saber que el mundo exterior estaba a punto de llamar a la puerta de su santuario. La mañana del 14 de junio de 2009, casi 8 años después de su llegada a la desamparada, un coche de un negro brillante, cubierto por una fina capa del polvo del camino, se detuvo frente a la casona. De él descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de lino claro que parecía fuera de lugar en aquel entorno de abandono. Era Javier Garrido, un inversor de Madrid que había amasado una fortuna revitalizando negocios agrícolas al borde de la quiebra. Don Anselmo lo recibió con una obsequiosidad que no se le había visto en décadas, su habitual amargura reemplazada por una ansiedad palpable.
Para él, aquella visita era la última oportunidad de deshacerse de la finca, de convertir la decadencia en dinero contante y sonante antes de que la ruina lo devorara por completo. Había pasado la semana anterior obligando a Isabel a limpiar y a desentar las zonas más visibles de la propiedad, un esfuerzo inútil que apenas lograba maquillar la profunda negligencia que impregnaba cada piedra y cada terrón de tierra. Mientras Anselmo hablaba sin parar, el señor Garrido apenas asentía, sus ojos de experto moviéndose con rapidez, evaluando, calculando, viendo más allá de la fachada que el viejo propietario intentaba venderle. Veía las tejas rotas, la madera de las vigas carcomidas por la carcoma y, sobre todo, la tristeza que parecía emanar del propio suelo. El recorrido que don Anselmo preparó fue una cuidada selección de las pocas glorias que le quedaban a la finca. Lo guió a través de la hilera de olivos centenarios que aún daban una cosecha decente, exagerando las cifras de producción de aceite con una convicción que rozaba el delirio. Calidad extra virgen, de la que ya no se encuentra, repetía como una letanía. Luego lo llevó a la vieja bodega, donde el olor a humedad y a vino avinagrado desmentía sus historias sobre barricas que guardaban tesoros enológicos. Javier Garrido escuchaba con una paciencia profesional, haciendo preguntas técnicas y precisas que desarmaban las mentiras de Anselmo una por una. Preguntó por los derechos del agua, por la última vez que se había analizado la tierra, por el rendimiento por hectárea. Cada respuesta evasiva del viejo era una confirmación de lo que ya sospechaba. La desamparada era un cascarón, una propiedad cuyo valor real era una fracción de lo que su dueño pretendía. Durante el recorrido pasaron a pocos metros de Isabel, que acarreaba un pesado cubo de agua. Don Anselmo ni siquiera la mencionó, y el inversor apenas reparó en ella, viéndola como una pieza más del desolador paisaje humano de la finca. La visita parecía abocada al fracaso, una mera formalidad antes de una educada negativa. Estaban a punto de concluir el recorrido cerca de los límites de la propiedad cuando el viento cambió de dirección. Trajo consigo una fragancia sutil pero inconfundible, una mezcla de rosas, lavanda y tierra húmeda que no encajaba en absoluto con la aridez circundante. Era un aroma que hablaba de vida, de cuidado, de una vitalidad que contrastaba violentamente con la decadencia general. El señor Garrido se detuvo en seco, frunciendo el ceño. «¿Qué es ese olor?», preguntó, más a sí mismo que a don Anselmo. El viejo se encogió de hombros, restándole importancia. Pero el inversor no era un hombre que se conformara con respuestas vagas. Su curiosidad, el mismo instinto que le había llevado a descubrir oportunidades donde otros solo veían problemas, se había activado. Ignorando las protestas de Anselmo, que intentaba dirigirlo de nuevo a la casa, comenzó a caminar en dirección al origen de la fragancia, hacia el rincón más olvidado y ruinoso de la finca, la vieja capilla y su jardín amurallado. Apartó con la mano las ramas de un muro de zarzas que parecían proteger el lugar, y lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. No era un jardín en el sentido convencional, no había simetría ni diseños pretenciosos. Era algo mucho más profundo, un ecosistema en perfecto equilibrio, un testimonio de una paciencia y un amor por la tierra que Garrido no había visto en toda su carrera. El rosal silvestre original se había convertido en un majestuoso arbusto que trepaba por el muro de piedra, cubierto de flores de un rosa pálido. Pequeños bancales, construidos con piedras recuperadas, albergaban hileras de hortalizas de un verde vibrante. Plantas aromáticas crecían en abundancia, atrayendo a un enjambre de abejas y mariposas. En el centro, la pequeña fuente de piedra seguía goteando su hilo de vida, y el sonido del agua era como el latido del corazón de aquel oasis. Era un milagro de la ingeniería de la supervivencia, una obra de arte nacida de la necesidad y la perseverancia. Y entonces la vio. De espaldas a ellos, arrodillada junto a una tomatera, estaba Isabel. No parecía una sirvienta cumpliendo una orden. Se movía con la seguridad y la delicadeza de alguien que pertenece a ese lugar, que lo entiende y es entendido por él. Estaba podando unas hojas secas con una concentración absoluta, ajena a su presencia. En ese instante, Javier Garrido comprendió que acababa de encontrar el verdadero valor de la desamparada.
se acercó lentamente, sin querer romper la paz del lugar. Don Anselmo, a su lado, balbuceaba, intentando dar una explicación, restarle importancia. Es solo la chica, entreteniéndose con sus plantas, una tontería. Pero el inversor lo silenció con un gesto de la mano, sin apartar la vista de Isabel. Ella, al sentir su presencia, se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal gastado. No había miedo en su mirada, solo una calma serena, la dignidad de quien está en su propio reino. Garrido la miró, luego al jardín y de nuevo a ella. Había una conexión innegable entre la mujer y la tierra que pisaba. Con un respeto que sorprendió a todos, especialmente a don Anselmo, le hizo la pregunta que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Quién es el artista responsable de esta obra? El silencio se hizo denso. Isabel sostuvo su mirada y, por primera vez en 8 años, su voz sonó firme y clara en presencia de su amo. No hubo rastro de sumisión ni de arrogancia. Sus palabras fueron sencillas, pero cargadas con el peso de toda su lucha. Esta tierra y yo nos hemos cuidado mutuamente. Fue una declaración de principios, una afirmación de simbiosis y de una propiedad mucho más profunda que la que figuraba en cualquier escritura. Aquella frase resonó en el aire como una sentencia. Javier Garrido sonrió, una sonrisa genuina de admiración y descubrimiento. Se giró hacia un don Anselmo mudo y pálido, cuya máscara de autoridad se había hecho añicos. El inversor señaló con la mano, abarcando a Isabel y al jardín en un solo gesto. «Usted no es el dueño de esta finca», dijo con una voz tranquila pero implacable. «Usted es solo su ocupante. El verdadero espíritu de esta propiedad es ella». La humillación de Anselmo fue total y devastadora. No había respuesta posible ante una verdad tan evidente. Entonces, Garrido expuso su oferta, dirigida tanto a Anselmo como a Isabel. «Compraré la desamparada. Pero no me interesan sus olivos moribundos ni su bodega vinagrada. Invierto en esto», dijo, señalando de nuevo el jardín. «Invierto en este proyecto, en esta visión. Y mi condición es innegociable. La compra solo se hará si Isabel acepta dirigir la restauración completa de la finca. Ella será la encargada, con un contrato, un salario y plenos poderes para tomar todas las decisiones». Era una redención, una restitución y una victoria, todo en una sola propuesta. No solo le devolvía la libertad, le entregaba las llaves del lugar que había sido su prisión. Don Anselmo no pudo articular palabra. Su mundo, construido sobre una tiranía mezquina y un honor mal entendido, se había derrumbado en cuestión de minutos. Se quedó allí, una figura encorvada y patética, testigo de cómo el objeto de su desprecio se convertía en la dueña de su destino. Pero la reacción más elocuente no fue la suya, fue la de Mateo, el viejo capataz, que había observado toda la escena desde la distancia, oculto tras el muro de la capilla. Al escuchar la oferta del inversor y ver la expresión de serena aceptación en el rostro de Isabel, el viejo no pudo contenerse. Gruesas lágrimas comenzaron a surcar las arrugas de su rostro curtido por el sol. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo y un alivio tan inmensos que le ahogaban el pecho. Eran la liberación de 8 años de impotencia, de ver una injusticia diaria sin poder intervenir. Eran la celebración silenciosa de la victoria de la joven a la que había protegido con sus pequeños gestos. Isabel, de pie en medio de su jardín, el lugar que había nacido de un castigo y se había convertido en su salvación, asintió lentamente. No había euforia en su rostro, sino la profunda y tranquila certeza de que, finalmente, la justicia, como una de sus plantas más tenaces, había encontrado la manera de florecer en la tierra más árida. La firma del contrato se hizo sin ceremonia, en la misma mesa de roble oscura donde don Anselmo había firmado la condena de Isabel 8 años atrás. Los papeles, con el membrete de la empresa de Javier Garrido, representaban un universo de diferencia. No eran un pagaré de honor manchado de vergüenza, sino un documento legal que le otorgaba un salario, responsabilidades y, por encima de todo, un título: directora de explotación. Don Anselmo no estuvo presente.
Había abandonado la desamparada al amanecer del día siguiente a la visita del inversor, metiendo unas pocas pertenencias en un coche viejo y desapareciendo por el camino polvoriento sin una palabra de despedida. Su salida no fue la de un tirano derrotado, sino la de un fantasma que se desvanece, dejando tras de sí solo el eco de su amargura. La primera noche de Isabel en la casona principal fue extraña y sobrecogedora. No durmió en la opulenta cama del dormitorio principal, sino que sacó un colchón al porche, bajo las estrellas, como si necesitara sentir el aire libre para creer que realmente lo era. El silencio de la finca había cambiado de naturaleza. Ya no era un silencio opresivo, cargado de soledad y miedo, sino un lienzo en blanco, un espacio lleno de potencial y promesas, esperando a que ella dibujara en él un nuevo futuro. Por primera vez en casi una década, el sonido del viento entre los olivos no le pareció un lamento, sino una canción de cuna. Las primeras semanas no fueron de grandes cambios, sino de pequeños actos de reapropiación simbólica. Isabel no dio órdenes, caminó, recorrió cada palmo de la finca, desde los olivares abandonados hasta los límites del viñedo muerto, pero esta vez no lo hizo como una prisionera midiendo los barrotes de su celda, sino como una sanadora diagnosticando las heridas de un paciente querido. Su primera conversación formal con Mateo tuvo lugar junto al pozo. No hablaron del pasado, de la crueldad de Anselmo o de los años de sufrimiento, hablaron del futuro. «El agua es lo primero, Mateo», dijo ella, con una voz tranquila que ahora poseía una autoridad natural. «Necesitamos limpiar los canales, asegurarnos de que llegue a todas partes. La tierra tiene sed». Mateo asintió, con los ojos brillantes de un orgullo que apenas podía contener. Por primera vez podían hablar como iguales, como dos expertos en la tierra compartiendo un objetivo común. Él le trajo los viejos planos de la finca, amarillentos y frágiles, y juntos, sentados en el suelo del porche, comenzaron a trazar las líneas de la resurrección de la desamparada. No había jefes ni subordinados, solo dos almas unidas por un profundo respeto mutuo y un amor incondicional por aquel pedazo de tierra que ambos consideraban su hogar. La dinámica de poder había sido reemplazada por una colaboración nacida de la resistencia compartida. La reconciliación con su familia fue un proceso lento y delicado, como el de una planta que se aclimata a un nuevo suelo. Su padre fue el primero en visitarla. Llegó una tarde, con el sombrero en la mano y la mirada clavada en el suelo, incapaz de afrontar los ojos de su hija. Se detuvo en el linde del jardín, ahora visible y floreciente, como si no se atreviera a profanar aquel espacio sagrado. Isabel salió a su encuentro. No hubo reproches, ni gritos, ni lágrimas. Ella simplemente lo miró y vio a un hombre roto, consumido por una culpa que era un castigo mucho mayor del que ella podría haberle impuesto. «El pasado ya está arado, padre», le dijo suavemente, usando el lenguaje que él entendía. «Ahora hay que sembrar lo nuevo». Aquellas palabras, una absolución que él no se merecía, pero que ella necesitaba dar para poder seguir adelante, lo desarmaron. Él rompió a llorar, un llanto silencioso y amargo que llevaba contenido durante 8 años. Su madre llegó después, trayendo consigo el olor del pan recién hecho, un aroma que Isabel creía haber olvidado. El reencuentro fue torpe, lleno de silencios y de un dolor que tardaría años en cicatrizar por completo. Pero la deuda ya no existía, ni la económica ni la moral. Isabel había comprado su propia libertad y en el proceso había liberado a su familia de la jaula de su vergüenza. Bajo la dirección de Isabel y la financiación de Javier Garrido, la desamparada comenzó una transformación que se convirtió en la comilla de toda la comarca. No se trataba de una modernización agresiva, sino de una restauración respetuosa, guiada por los principios que ella había aprendido en su jardín secreto. Se analizaron los suelos, se podaron y trataron los olivos centenarios con técnicas orgánicas y se arrancaron las cepas muertas del viñedo para plantar variedades autóctonas más resistentes a la sequía. La finca, que durante años solo había tenido 2 almas errantes, empezó a llenarse de vida. Isabel contrató a jóvenes del pueblo, muchos de ellos sin empleo, enseñándoles no solo a trabajar la tierra, sino a escucharla.
El sonido de las herramientas y las conversaciones animadas reemplazaron el silencio sepulcral. El jardín amurallado se convirtió en el corazón y el cerebro de la operación, un laboratorio a cielo abierto donde se experimentaba con cultivos asociados, compostaje y control natural de plagas. La producción de aceite de oliva, bajo la nueva marca Alma de la Desamparada, alcanzó unos niveles de calidad que pronto ganaron premios y reconocimiento. La finca ya no era un sinónimo de abandono, sino un modelo de agricultura sostenible y un motor económico para la comunidad. Isabel no solo había salvado un trozo de tierra, estaba revitalizando toda una región. La propia Isabel se transformó. La joven callada y de mirada gacha que caminaba por el pueblo sintiendo el peso de los murmullos se convirtió en una figura de inmenso respeto. Su voz, antes un susurro, ahora se escuchaba con atención en las reuniones de la cooperativa agrícola, donde sus opiniones, basadas en la experiencia y no en la teoría, eran valoradas por hombres que le doblaban la edad. Sin embargo, el éxito no la cambió en esencia. Siguió siendo una mujer de pocas palabras, que prefería la compañía de sus plantas al bullicio de los despachos. Su oficina no estaba en la casona, sino en un simple banco de madera a la sombra de un nogal, con vistas a su jardín. Sus manos, aunque ahora podía permitirse protegerlas, seguían siendo las manos de una trabajadora de la tierra, callosas y fuertes. Había desarrollado una serenidad imperturbable, la de alguien que ha tocado fondo y ha descubierto que, incluso en la más profunda oscuridad, se puede encontrar una semilla de vida. Se convirtió en una leyenda local, un ejemplo vivo de que la dignidad no es algo que se otorga o se quita, sino algo que se cultiva, día a día, con paciencia y perseverancia. Su historia se contaba en voz baja, con una mezcla de asombro y reverencia, como un cuento de hadas anclado en la dura realidad de la tierra extremeña. Su victoria no fue una de venganza, sino de creación. Nunca volvió a ver a don Anselmo y rara vez pensaba en él. Su energía no estaba en el pasado, sino en el presente fértil que había construido con sus propias manos. El jardín original, el que nació de un castigo, se mantuvo intacto, no como un monumento al sufrimiento, sino como un recordatorio constante del poder de la resiliencia. Se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso, un espacio donde otros venían a buscar inspiración, a recordar que incluso el terreno más hostil puede florecer con el cuidado adecuado. La historia de Isabel y La Desamparada se fusionó en una sola narrativa, demostrando que un lugar no es solo tierra y piedras, sino el espíritu de las personas que lo cuidan. Aquel día, todos comprendieron que se puede despojar a una persona de todo, su libertad, su nombre, su futuro, menos de la capacidad de sembrar belleza en la tierra más árida. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más vidas transformadas por la persistencia. Gracias por escuchar. El legado de Isabel no se mide en hectáreas recuperadas ni en los premios que el aceite de la Desamparada comenzó a acumular en ferias internacionales. Su verdadero impacto, el que perdurará mucho más allá de cualquier cosecha, se escribió en el espíritu de la comarca. La finca dejó de ser una historia de fantasmas sobre un terrateniente amargado para convertirse en un símbolo tangible de que la tierra, como las personas, tiene memoria y responde al cuidado y al respeto. Los jóvenes, que antes veían el campo como una condena, un sinónimo de pobreza y falta de futuro, empezaron a mirar La Desamparada con una nueva curiosidad. Isabel, con la ayuda de Mateo, instauró un programa de formación para aprendices, enseñando no solo las técnicas de la agricultura ecológica, sino su filosofía fundamental, que trabajar la tierra no es un acto de extracción, sino de colaboración. Les mostraba cómo una tierra considerada muerta podía volver a la vida con paciencia, cómo la diversidad de cultivos creaba un ecosistema más fuerte y cómo el éxito no se medía solo en la producción, sino en la salud del suelo que lo sostenía todo. Estaba devolviendo a la comunidad mucho más que empleo, les estaba devolviendo la fe en su propio terruño, demostrando que la verdadera riqueza no estaba en huir a la ciudad, sino en saber echar raíces profundas en el lugar al que pertenecían. Para Isabel, el pasado no se convirtió en una cicatriz que se oculta, sino en el mapa que guiaba todas sus decisiones. Los 8 años de servidumbre no fueron borrados por el éxito, fueron integrados, transformados en una fuente de una sabiduría profunda y empática.
Recordaba perfectamente el dolor de la sed, por eso diseñó un sistema de riego por goteo que optimizaba cada gota de agua, convirtiendo la finca en un modelo de gestión hídrica en una de las regiones más secas de España. Recordaba el hambre y la humillación de comer en el suelo, por lo que se aseguró de que cada trabajador tuviera no solo un salario justo, acceso a una parte de la cosecha, creando una comunidad donde la abundancia se compartía. Su experiencia con la deshumanización la convirtió en una líder excepcionalmente humana. Escuchaba a sus empleados, valoraba sus opiniones y entendía que la fortaleza de la finca residía en el bienestar de las personas que la cuidaban. No dirigía desde un despacho, sino desde el surco, con las manos en la tierra, demostrando con el ejemplo que el verdadero poder no consiste en dar órdenes, sino en inspirar un propósito común. Su sufrimiento, lejos de amargarla, la había destilado, dejando una esencia de compasión y una claridad de visión que eran la verdadera fuerza motriz detrás del renacimiento de La Desamparada. El jardín amurallado, el lugar donde todo comenzó, se conservó como el corazón sagrado de la finca. No se convirtió en una atracción turística, ni en una pieza de museo. Siguió siendo un espacio de trabajo, de experimentación y sobre todo de silencio. Era el único lugar de la propiedad donde Isabel trabajaba completamente sola, un ritual que mantenía para no olvidar nunca el origen de su fuerza. Allí, entre el perfume del rosal original y el zumbido de las abejas, encontraba su centro. El jardín se convirtió en la metáfora viva de su filosofía de vida, una lección que compartía con quien quisiera escucharla. Enseñaba que, ante la adversidad abrumadora, la estrategia más poderosa no siempre es la confrontación directa, sino la creación de un espacio propio, por pequeño que sea, donde poder cultivar la vida según tus propias reglas. Cuando el mundo exterior es un desierto, solía decir a los jóvenes aprendices, tu primera obligación es encontrar una fuente y cuidar de la primera flor. Si consigues que algo florezca en tu pequeño rincón, esa vida se extenderá, pero todo empieza dentro de los muros que te imponen, no intentando derribarlos a golpes. Era una lección de resiliencia práctica, una demostración de que la libertad más profunda no es la ausencia de límites, sino la capacidad de crear belleza y propósito dentro de ellos. La historia de Isabel redefinió en aquella comarca el propio concepto de propiedad y legado. La figura de don Anselmo, con sus escrituras y su linaje, se desvaneció en el recuerdo como un ejemplo de poder estéril, un poder basado en la posesión que solo conducía a la ruina. Isabel, en cambio, representaba una forma de poder mucho más antigua y duradera, el poder que emana del conocimiento, del cuidado y de una conexión simbiótica con el entorno. Ella demostró que no se posee la tierra, se pertenece a ella. Su autoridad no provenía de un documento firmado ante notario, sino del respeto que se había ganado a través de su trabajo, de su capacidad para transformar la decadencia en abundancia. Su historia se convirtió en una parábola que se contaba a los niños, una leyenda moderna que enseñaba que el valor de una persona no reside en su origen ni en sus posesiones, sino en su capacidad para dejar el mundo un poco más fértil de como lo encontró. ¿Qué es al final ser dueño de algo? ¿Es tener un papel que lo certifique o es entender su esencia hasta el punto de poder sanarlo y hacerlo florecer? Isabel nunca se consideró la dueña de La Desamparada, siempre se presentó como su cuidadora, y en esa humilde definición residía su inmenso poder. El triunfo de Isabel no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de un trabajo constante. La paz que encontró no fue la ausencia de problemas, sino la confianza en su capacidad para afrontarlos. La Desamparada siguió enfrentándose a sequías, a plagas y a las incertidumbres del mercado, pero ahora lo hacía con un espíritu resiliente, con una comunidad unida y con la sabiduría de quien sabe que la vida siempre encuentra un camino. La historia de Isabel es un recordatorio de que las revoluciones más profundas no siempre empiezan con un grito, sino a menudo con una semilla plantada en silencio y en un acto de pura fe en el futuro. Es la prueba de que la dignidad, cuando se cultiva con paciencia, puede echar raíces tan fuertes que son capaces de resquebrajar los cimientos de la injusticia más arraigada.
Su legado no está escrito en piedra, sino en cada hoja nueva que brota, en cada fruto que madura y en la esperanza que sembró en el corazón de toda una comunidad. ¿Qué es al final ser dueño de algo? ¿Es tener un papel que lo certifique o es entender su esencia hasta el punto de poder sanarlo y hacerlo florecer? Isabel nunca se consideró la dueña de la desamparada, siempre se presentó como su cuidadora, y en esa humilde definición residía su inmenso poder. El triunfo de Isabel no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de un trabajo constante. La paz que encontró no fue la ausencia de problemas, sino la confianza en su capacidad para afrontarlos. La desamparada siguió enfrentándose a sequías, a plagas y a las incertidumbres del mercado, pero ahora lo hacía con un espíritu resiliente, con una comunidad unida y con la sabiduría de quien sabe que la vida siempre encuentra un camino. La historia de Isabel es un recordatorio de que las revoluciones más profundas no siempre empiezan con un grito, sino a menudo con una semilla plantada en silencio y en un acto de pura fe en el futuro. Es la prueba de que la dignidad, cuando se cultiva con paciencia, puede echar raíces tan fuertes que son capaces de resquebrajar los cimientos de la injusticia más arraigada. Su legado no está escrito en piedra, sino en cada hoja nueva que brota, en cada fruto que madura y en la esperanza que sembró en el corazón de toda una comunidad.